Que el Señor de toda paz, de todo gozo, que el Dios soberano y eterno y la paz de Cristo esté con todos ustedes en esta preciosa hora. Reconocemos la dependencia absoluta de nuestro Creador, de nuestro Dios, y confiamos y declaramos que el Espíritu Santo es nuestro guía, es nuestra fuerza que nos impulsa para seguir adelante en este caminar, en este peregrinaje en esta vida. Amén. Porque somos peregrinos de una vida terrenal. Porque nuestra meta, nuestro objetivo, amén, no es nada terrenal. Nuestra proyección está más allá donde termina el norte, allá más allá de las estrellas, donde mora el Creador, donde mora el Dios soberano y eterno. Y a su diestra sentado Jesús, el que murió por nosotros en la cruz, el que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Que Dios les continúe bendiciendo y les siga dando el entendimiento y les siga iluminando su mente, y que sus corazones se sigan llenando de alegría, de gozo, y que sus almas rebosen de paz, sabiendo que tenemos con nosotros al Pastor de pastores, el único Dios que nos guía de victoria en victoria, el único Dios que cambió nuestro lamento en gozo, cambió nuestro llanto y nuestro luto en alegría. Amén. Pero benditas sean y gracias sean dadas siempre a Jesucristo, nuestro líder máximo. Amén. De generación en generaciones. Yeshua, el Rey. Amado Dios, quiero compartir y me place en mi alma y en mi corazón en esta preciosa hora. Siempre es un deleite poder dirigirme a ustedes, amén, y llevarles una palabra fresca. La palabra está siempre, por siglos ha estado ahí, de generación en generaciones ha estado la Biblia, amén. Pero ha llegado a nosotros por gracia y misericordia del Señor. En el libro de San Juan, capítulo 19, quiero compartir una breve reflexión como las que hago siempre. Amén. Está en el versículo 17, San Juan 19, versículo 17. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos al versículo 19. 19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, alabado sea el Señor, bendito sea tu nombre, mi Señor, amén. Esta bendita palabra nos detenemos a reflexionar un poco, amén, sobre la inscripción, amén, del título que Pilato decidió escribir, amén, y mandarlo a poner en la cruz, amén. Y haciendo un poco de indagación, un poco de investigación, era necesario que todo reo que era ajusticiado, amén, en manos de los romanos, en manos del Imperio Romano, amén, debería siempre en la cruz tenían que poner una inscripción, amén, y le ponían el título, amén. Podía decir: murió por una sedición, murió por robo, y ponían el nombre: murió por crímenes, amén. Pero en el tiempo de Jesús no había un título más sorprendente que el que se le ocurrió, amén, a Pilato. Y fue el de mandar a hacer la inscripción y mandarla a poner, y decía: Jesús, Rey de los judíos. Y esto le molestó, amén, a los escribas y a los fariseos, a los doctos de la ley, a los expertos en la ley, que según ellos podían divisar, podían
entender el tiempo por el cual estaban viviendo, amén. Y por eso crucificaron a Jesús, porque Jesús vino, amén, a quebrarles, a tratar de quebrarles la sabiduría y su entendimiento. Ellos esperaban a un Mesías y aún lo están esperando, amén. Y Jesús vino, amén, y no encajó en la sabiduría y en la mente y en el corazón de ellos, porque para ellos Jesús era un burlador, para ellos Jesús era un personaje que venía a levantar una sedición, amén, o venía a cometer un crimen, porque se decía llamar hijo de Dios y ellos no lo aceptaron. Entonces, pero Pilato estuvo frente a frente con el verbo de la vida. Usted se imagina, ese gobernador estuvo, amén, frente a frente, estuvo con el dador de la vida, amén. Y las palabras que Jesús le contestó a Pilato lo dejaron, amén, paralizado. Pilato no encontró argumentos, amén. Pilato no pudo contradecir lo que Jesús le contestó cuando estuvo face to face, cuando lo tuvo cara a cara, amén, con el verbo de la vida, con la verdad, con el Mesías, con Jesús de Nazaret, amén. ¿Y sabe qué? Pilato trató, amén, de liberar a Jesús, pero se encontraba, amén, ante un tumulto, amén, que estaban en contra. No aceptaron, amén, cuando Pilato quiso liberar a Jesús, amén, porque Pilato estaba claro, verdaderamente. Pilato tenía dudas, no, él sabía de que lo estaban condenando por algo injustificado. La misma esposa le había revelado y le dijo en sueños: no lo vayas a tocar a este ungido, no vayas a tocar a Jesús, le dijo, porque anoche yo padecí mucho por él, tuve unas pesadillas, tuve unos sueños. Imagino que Dios le puso esos sueños a esta mujer, amén. Y eso entró en Pilato le entró como usted se imagina ahí como algo por dentro que no lo dejó hacer y cumplir verdaderamente a cabalidad. Al final hizo, pues, se lavó las manos, amén, porque vio que le convenía más su puesto, amén, le convenía más su puesto y evitar una sedición, evitar un conflicto ahí, manifestaciones y todo. Usted sabe lo que eso iba a generar. Entonces, un solo descontrol y la autoridad de Pilato también se iba a entrever, ahí iba a quedar entre comillas en dudas, amén. Entonces él mandó, pero lo que me llamó la atención es este título, amén: Jesús, Rey de los Judíos. Amén. No le pusieron ¿cómo se dice? El ladrón. No le pusieron otro título más que Jesús, Rey de los Judíos. Amén. Y sin darse cuenta, Pilato, amén, verdaderamente ese título correspondía, amén, al que verdaderamente estaban crucificando, aunque aparentemente era como una burla, amén, para ellos, amén, porque él se decía ser Rey de los Judíos. Verdaderamente él es el Rey de los Judíos, amén. Y de título me quiero pasar, amén, a un pequeño subtítulo sobre los epitafios, amén. En ese tiempo de los judíos, en ese tiempo de Jesús, usaban los epitafios en las tumbas, amén, como se usa ahora en la actualidad, amén. Esas placas conmemorativas que ponen en las tumbas, amén, de los difuntos, y le ponen su nombre y le agregan algunas ciertas palabras ahí como para elogiar, amén, y describir en pocas palabras, amén, el carácter y el comportamiento. Si alguien murió siendo científico, aquí yace el difunto fulano de tal, amén. Pero me llama la atención que en el tiempo de Jesús, Pilato usó ese título en la cruz, pero no se habla de una placa conmemorativa, no se habla de un epitafio, amén, que pudieron poner allá a la entrada de la tumba, amén. Si usted lee la Biblia, la tumba, cuando Jesús resucitó, dice que los lienzos estaban doblados, amén. No había un sello ahí, no había una lápida, no había un ataúd que lo había sepultado a Jesús. En ese tiempo ponían los cuerpos y los enrollaban, amén, con lienzos, amén. Si usted lee la historia también, cuando resucitaron a Lázaro, dice que venía con vendas. Así los hacían, amén, y les ponían perfumes, pero especies aromáticas, amén. En el tiempo de Jesús, el mismo José de Arimatea, amén, que fue el que lo enterró, amén, que ofreció su tumba
una tumba nueva para sepultar a Jesús. Dice que llevaban como 40 libras, equivalente todo el aroma, todas las especias que llevaban de perfume, equivalente a 40 libras, amén, para que ese cuerpo oliera, amén. Y no hubo un epitafio. Nadie llegó a hacer una inscripción ahí. Nadie llegó a poner una placa conmemorativa, amén. Me llama la atención esto porque el Señor resucitó al tercer día. No había un epitafio, no había un tiempo, no había una inscripción para hablar, amén, de Jesús en la tumba. Se le pusieron un título en la cruz, pero en su tumba no se leyó una historia. Pero la que la estamos leyendo ahora, la que llegó en nuestras manos. Qué mejor epitafio, amén. Qué mejor epitafio de decir: el Rey de los judíos resucitó al tercer día. Amén. Y eso es lo que hay ahora. Si algunos que han visitado la Tierra Santa y han tenido el privilegio de ir a visitar donde estaba la tumba de Jesús, dice: la tumba está vacía, Jesús resucitó. Ese es el epitafio más poderoso, amén, que nosotros ahora podemos hacer, no alarde, podemos hacer gloria de nosotros, amén, por la gloria del Señor. Podemos exhibir, amén, ese epitafio, esa descripción de que Jesús resucitó al tercer día. Y quiero terminar, amén, diciendo esto: ¿qué epitafio quisieras que pusieran en la lápida si tenemos el privilegio, amén, de yacer y descansar nuestros cuerpos en una tumba? ¿Qué epitafio te gustaría? Amén. ¿Qué descripción, qué lápida te gustaría? ¿Qué inscripción, qué poesía, qué poema breve o qué palabras te gustaría que pusieran, amén, en tu tumba? ¿Qué clase de epitafio te gustaría que escribieran ahí, amén, en tu tumba? Amén. Te lo dejo a reflexión. Amén. Pero hay un epitafio que ahora habla, amén, por el poder de resurrección de Jesucristo. El Espíritu Santo resucitó a Jesucristo al tercer día, amén, al Rey de los judíos, como decía la inscripción, amén, en esa cruz que se hace ahora memorable, se ha hecho histórica, amén, porque verdaderamente pasó de una burla a ser la verdad, amén, porque los mismos magos cuando iban y fueron dirigidos, amén, para llegar al nacimiento del Mesías en aquel pesebre, amén, ellos hablaron: venimos a ver, díganos dónde está el Rey, Jesús, el Rey de los judíos. Ellos ya tenían ese título, ya se les había revelado el título, amén. A Pilato posiblemente se le reveló de parte del cielo, no sabemos, pero Pilato habló lo que verdaderamente era, y a pesar de que podía ser tomado como una burla, porque no lo aceptaron el título los fariseos y los otros de la ley. Amén. El Señor es bueno y misericordioso. Yo no puedo detenerme a pensar cuál sería mi epitafio que me gustaría que pusieran en mi lápida. Amén. Pero a mí me gustaría, aunque ya nuestros nombres ya no los pueden escribir en el libro de Hebreos capítulo 11 como los héroes de la fe. Amén. Pero la historia que más me gustaría, amén, la historia que el Señor va a escribir en cada uno de nosotros, amén, que le servimos, que fuimos fieles, que terminamos la carrera, como dijo el apóstol Pablo. No es que lo haya alcanzado todo, amén, pero dice: prosigo hacia la meta, al supremo galardón que me dará el Señor en aquel día. Ushama Shera. Shama, eso es lo que queremos nosotros, amén. No buscamos gloria de hombres, no buscamos proclamaciones verbales, amén. No buscamos incentivos, no buscamos regalos de ningún ser humano, amén. Buscamos la gloria, y anunciamos la gloria del que vive, del que reina y permanece para siempre, amén. No buscamos ni que nos inscriban, que nos escriban y hablen de nosotros maravillas, no buscamos galardones terrenales, amén. Buscamos de que el reino de los cielos se proclame en este mundo lleno de tinieblas, lleno de maldad, aleluya. No buscamos honores, no buscamos a que nos honren, amén, en una tumba, porque ahí solo yacen los huesos, ahí solo yacen nomás el recuerdo, aleluya, de lo que fuimos, pero hay una memoria
memoria que no se va a borrar nunca y es la eterna, aleluya, porque el Señor dice que nos va a dar un nombre nuevo, amén, aleluya. Posiblemente ese nombre, amén, corrupto, tal vez que va a quedar ahí inscrito en una tumba, amén, corrupto digo yo, porque se va a deshacer, se va a desaparecer ese nombre, se va a deshacer de la memoria, se va a deshacer de la placa conmemorativa, amén, que pongan, amén, pero hay un nombre que no se va a borrar nunca y es el nuevo nombre que el Señor nos tiene, porque perseveramos hasta el final. Amén. Hicimos la batalla, terminamos nuestra carrera y la coronamos con honra. Amén. No importando el pasado, lo que quedó atrás, dijo Pablo, todo lo tengo por basura con tal de ganar a mi Cristo. Amén. Aleluya. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener como convicción y seguridad. Amén. Que moriremos como héroes de la fe. Aleluya. Moriremos siempre peleando la buena batalla. Aleluya. De la fe. Y no importa la adversidad, no importa las circunstancias, amén. Pero nosotros declaramos, aleluya, que hay un Dios que nos fortalece. Hay un Dios que nos da, aleluya, las fuerzas para seguir adelante, amén. Alabado sea el Señor. Que Dios le bendiga en esta preciosa tarde, amén.